Hola a todos y a todas. Antes de empezar quiero desear un feliz año nuevo, ya que no lo he dicho en otro de los videos que he subido. Y nada, vamos a seguir con esta historia. Espero que la apoyen como siempre, que dejen su lindo comentario, que la compartan con todos sus seres queridos. Empecemos. En ese momento, alguien menciona que ha elegido una piedra preciosa, y si tienen verdaderamente curiosidad por saber el poder de esa piedra, debe plantar esa piedra en una tierra que sea estéril o cualquier lugar que esté desolado, y la tierra infértil se convertirá en un lugar fértil lleno de vida. Es la pequeña, que dice que ese es el poder mágico de la piedra de hada, es correcto. Y esta piensa que eso fue lo que dijo también el conde Celot, mientras se ve muy feliz, mencionando que antes de su regresión Ritter le dijo que las hadas que conoció desaparecieron y dejaron solamente un pequeño número de piedra de hadas. Y al regresar a la capital, Ritter le dio una piedra hada solo a aquellos que le dieron un pequeño regalo y los nobles usaron las piedras de hadas únicamente para poder plantar plantas exóticas en sus jardines. Pero la pequeña piensa que no importa cuánto lo piense porque usarla de esa manera es un desperdicio, y esa vez definitivamente las tomará primero que él, y va a aprovechar el poder de la piedra de hada. Inmediatamente pasamos a otro lugar, a un cuarto muy hermoso, donde vemos a Lanner preguntar si quiere deshacerse de las montañas de las afueras. Celot dice que sí, Su Alteza, y sabe que está muy decepcionado con él por el error que cometió la última vez, así que para limpiar sus errores del pasado, llevó un trato que será muy beneficioso para la familia. Y como ya sabe, en esa montaña hay un pedazo de tierra en donde no hay muchos recursos y no es un buen lugar para vivir, por lo que es un pedazo de tierra desolada. Pero ha ido una persona que quiere comprar ese pedazo de tierra. Celot le pide que mire ahí, porque esa es la cantidad que la persona está dando como presupuesto para poder comprar. Esta persona se sorprende, y pregunta si tanto dinero, y le dice al conde Celot que cree que alguien se ha confundido, y eso puede ser un fraude. Pero Celot sonríe y le dice que tranquilo, porque la persona es un geólogo que tiene mucho dinero y un gran espíritu por la exploración. Pero esta persona está dudosa y dice que bueno, porque hay veces que hay personas raras como esas en el mundo. Y ciertamente, es bueno si venden esa tierra que sigue sin tener ningún uso útil. Celot dice que es verdad, porque es mucho más beneficioso para el territorio. Pero este se queda viendo algo raro, y piensa que por cierto. Se pregunta que por qué no dice algo el duque, o que si acaso el duque se ha dado cuenta del plan, y Celot llama a Su Alteza, porque nunca se sabe cuándo puede aparecer otro comprador, y antes de que cambie de opinión es mejor vender rápido. En ese instante se siente un sonido en la puerta, e inmediatamente vemos a esta linda pequeña, a nuestra protagonista, la misma que pide disculpa y pide que le den un momento. Esta entra ahí, pregunta si estaban en una reunión, e inmediatamente este hombre le dice que sí a la señorita, porque estaban hablando sobre la compra de una tierra. Y un geólogo dijo que quiere comprar todas las tierras que no son útiles para el norte, y desde que la señorita llegó han tenido mucha suerte. Esto sorprende a la pequeña, la misma que pregunta que cómo fue una tierra que no es útil, y esta pregunta que qué pasa con esas tierras, que por qué quieren pagar una cifra tan alta por esas tierras. Ante esto, Celot piensa que esa niña siempre actúa de una manera molesta, y este dice que bueno, porque para esa persona parece una tierra que merece la pena. Y la pequeña pregunta, si no será que en esas tierras se esconde un tesoro que solo un erudito puede reconocer. Pero Celot pregunta, ¿qué clase de tesoro cree que puede haber en esas tierras montañosas? A lo que la pequeña dice que quién sabe, porque tal vez se encuentren muchas piedras de hadas enterradas. En ese momento vemos a este hombre, que pregunta que cómo que piedras de hadas, y la pequeña dice que sí, porque llevó un libro porque pensó que sería de ayuda en el norte mientras lo leía. Y también, vemos al ayudante del duque decir creer que he escuchado de eso antes, y este pregunta si no es una piedra con el poder de transformar una tierra infértil en fértil, porque la última vez que fue encontrada una fue hace cientos de años. La pequeña dice que eso es, y si cambian la constitución de la tierra del norte con esa piedra, será posible cultivar ahí y podrían resolver los problemas de los alimentos dentro del territorio, sin depender de otros. Así que esta pregunta, que por qué no exploran en esa tierra antes de venderla,
Pero Selot pregunta si es necesario realmente hacer eso, porque no pueden perder el valioso tiempo buscando una piedra que no es tan seguro de que exista. Pero la pequeña dice que no, y vale la pena invertir el tiempo en eso, porque alguien quiere comprar esa tierra, y por mucho más de lo que vale, y eso quiere decir que hay algo valioso allí. Y aparte de la existencia de una piedra hada, pueden ver si hay algo de valor que puedan vender en primer lugar, y ese es el pensamiento de un comerciante. Y aunque sea una leyenda, cree que aún existen las hadas, así que definitivamente hay que ir a ese lugar. Esto sorprende a su padre y a su ayudante, y el duque piensa que aún cree en las hadas, y su ayudante piensa que tiene que proteger la inocencia de esa niña. E inmediatamente, Leonard pide que se preparen para salir a buscar las hadas, y su ayudante le dice que sí a su señor, porque hay que hacerlo por la inocencia de la señorita. Y todos gritan que sí, a lo que la pequeña se ve confundida y se pregunta que cómo que por su inocencia, pasando a nosotros inmediatamente a esta hermosa cascada, donde todos van a caballos. En ese momento, el duque le pregunta a su cariño si quiere entrar en esa cascada, y la pequeña dice que sí, porque en los libros dicen que las hadas fueron encontradas dentro de una cueva en una cascada, y esta piensa que es bueno que Ritter le habló de eso, mencionando que no dijo todos los detalles, pero dijo que encontraron a las hadas dentro de una cueva en una cascada. Y esta piensa que no puede creer que la historia de la que tanto estaba orgulloso de contar Ritter se ha convertido en una pista. Y hay días en lo que él hizo su ayuda hoy en día. Pero en ese momento alguien se sorprende, y la pequeña pregunta que qué pasa. Este dice que eso, porque el frente está bloqueado. Uno de los caballeros dice que no ve que sea una entrada, y es posible que ese sea al final y no haya a dónde ir. Pero otro le grita, preguntándole si es un idiota, o que cómo va a destruirse inocencia ahí. Estos siguen hablando, porque no puede rendirse ahora porque no ve nada ahí. Su compañero dice que tiene razón, pero la pequeña dice que está bien, y no van a encontrar la entrada en el primer día. Y esta dice que juntos la van a encontrar pronto. Y esos caballeros dice que sí, la van a encontrar, porque los leones dorados no se rinden. En ese momento todos se giran, mientras pregunta si escucharon a la señorita, porque no se van a rendir hasta el final. Pero la pequeña se queda viendo, y piensa que tiene que ver, porque fue entonces cuando Ritter dijo que así de alto la entrada era de su altura y la pequeña piensa que eso fue lo que dijo, y entonces definitivamente la entrada debe estar en algún lugar de ahí, y esta piensa que ahí se siente un poco diferente. Topando está algo empezando todos estos escombros a moverse. Gritando a alguien que no, porque de repente está temblando todo, e inmediatamente alguien grita que protejan a la señorita, mientras la pequeña se ve muy desconcertada. Pero su padre le agarra, y le pregunta a su cariño si está bien. La pequeña dice que sí, está bien, pero más importante que eso, le pide que mire ahí, sorprendiéndose todos, porque eso, exclamando a Dios, diciendo que no puede ser, porque al parecer había una entrada oculta. En ese momento todos se sorprenden, porque está brillando por todos lados. Y alguien dice, si no sabe si un hada en verdad pueda vivir ahí. Pero el ayudante del duque piensa que todo el tiempo pensó que era una tierra inútil, y jamás hubiera imaginado que ese lugar estaría escondido. Pero este choca con el duque, e instantáneamente le dice a su señor que lo siente porque estaba mirando alrededor. Pero el duque le pide que haga silencio, porque siente algo al frente. Y este dice uno mientras saca su aura de león, pero dice que no, son muchos. Y este le pide a todos que avancen manteniendo sus posiciones de combate, y estos guardias le dicen que sí a su señor. Pero la pequeña piensa que esas son las piedras de hadas que Ritter encontró y esta pide atención a todos porque hay un oponente al frente. E inmediatamente se siente un sonido extraño que sorprende a todos y la pequeña dice que eso es. Bueno, son de cristal y esta pregunta si es un ave. Podemos ver a varias aves hacer sus sonidos de aves y alguien grita que se acercan y deben tener cuidado. Pero la pequeña se pregunta si no es extraño, porque Ritter le habló de un monstruo que corría gritando muere. Pero menciona que no siente ninguna hostilidad de ello, más bien. Esta pregunta si no son lindos, y podemos ver que esta ave se queda viéndole, y sigue emitiendo su sonido. Bueno, todas empiezan a emitir el sonido extraño cuestión que sorprende a la pequeña. Y ella se pregunta que qué será Kiki, que qué dicen, o que sí están tratando de hablar después de que dijo que son bonitos,
y piensa que son como unos loros. Esta dice hola, y las aves vuelven a decir Kiki, pero el duque le pide a su cariño que no se acerque tanto, porque podrían ser peligrosos. Pero la pequeña le dice a su papá que está bien, porque son como niños amables a los que les gusta imitar a las personas. Y ésta le pide que mire, diciendo la pequeña, cucú, repitiendo las aves lo mismo. Esta empieza a volar, o hacer que vuela con sus brazos diciendo otra palabra, que estas aves también repiten. La pequeña también hace de pato, y las aves hacen lo mismo y, ésta le pregunta si vieron, porque parece que tienes razón. Y este guardia dice que sí, son lindos, pero el otro guardia le da en el estómago, y dice que no, es fascinante. Pero la pequeña menciona, que considerando que las aves de joyas tienen ese hábito, debe ser cierto que Ritter escuchó la palabra muere, de ellas, porque eso fue lo que escucharon las aves cuando fueron brutalmente atacadas, imaginándose aquella escena con este pequeño diablo, gritando que los maten ahora mismo, diciéndole que mueran. Y la pequeña piensa, que solo por la codicia de tener una piedra de hada. Esta se ve muy apenada, mientras se acerca una de estas aves hablando, pero muy temblorosa. Y la pequeña le pregunta que qué sucede, que si acaso se siente mal, pero en ese momento los guardias le gritan a la señorita que cuidado, porque podrían atacar de repente. Estos le piden que se mantengan atrás, y así permanecerá a salvo. Pero la pequeña piensa que no, porque ellos no le dejan ver nada. Y en ese momento vemos que este ave vomita una piedra muy brillante, cuestión que deja muy en silencio a los guardias y sorprende a la pequeña, porque son hadas y alguien pregunta que qué dice, o que si acaso la piedra de hada es el vómito de un hada, o que si acaso las hadas son las que crean el rocío. Alguien exclama a Dios, porque acaba de arruinar su inocencia. Pero otro dice que un adulto no tiene inocencia, y la pequeña piensa que esas aves son las que crean las piedras de hadas y, por eso solo quedaban unas cuantas después de que Ritter las mató. Pero en ese momento, este soldado le pregunta a su señor que qué van a hacer con eso, que si se lo llevan, pero la pequeña le pide que espere, porque no creen que deban llevarlo apresuradamente. Y esta dice que viendo que hay tantas joyas allí, no cree que les guste que las tomen sin pensar. Este dice que es cierto, y puede que sientan que le están robando. La pequeña dice que así es, así que pregunta, que por qué no hacen un intercambio, y el ayudante del duque pregunta que cómo con intercambio, y la pequeña dice, que incluso si no puede entender su idioma pueden hacer un intercambio, y esta dice que a las aves le gusta el brillo mientras mira a todos lados. Pero algo le sorprende con su linda carita, y esta le pregunta a su papá si podría darle su decoración un momento. El duque dice que por supuesto y le pide que tome. La pequeña le da las gracias y dice que ahora. Pero su padre le pide que espere mientras le carga, porque es peligroso si se acerca sola, así que él le pide que se quede en sus brazos. El duque le pide a los caballeros que se dividan de inmediato en posición de combate, para proteger a su bebé, y la pequeña se ve un poco rara, pensando que no tienen que hacer eso. Pero los guardas le gritan que sí a su señor y, mientras vemos a los guardias en posición, el duque le pregunta a su cariño si es suficiente con esa distancia. Esta dice que sí, es suficiente. Esta le pide a las aves joyas que tomen eso, y les pregunta si no les parece lindo, porque quisiera intercambiar eso por las piedras de hadas que hicieron. Y la pequeña piensa que muy bien, porque tiene su atención. Pero inmediatamente las aves se giran desconcertando y preocupando a la pequeña. Esta piensa que su cuerpo es como una joya, y pregunta que entonces por qué no les importa nada que brille, y al parecer eso no va a ser nada fácil. Esta le pide que esperen y no se vayan todavía, y mientras le persigue, pregunta que qué tal con eso, porque de seguro no han visto nada como eso y es una poción muy valiosa. Pero las aves siguen ignorándola, y la pequeña se queda extraña mientras todo empieza a arder. Y la pequeña se pregunta que por qué hace que su temperatura suba, y uno de los guardias le pregunta al señor si la señorita ahora mismo está ardiendo, pero otro dice que bueno, y definitivamente tiene el espíritu de Aslan, y es la grandiosa hija. Pero la pequeña está casi llorando, y piensa que lo va a hacer y se asegurará de averiguar que les gusta a las aves joyas, porque está en juego su orgullo como comerciante. Pero bueno, vemos a la pequeña pensativa, y dice que demonios. Y mientras llora, le pide a las aves que le digan que les gusta, porque no están reaccionando a nada. Pero esta toma su bolso y dice que no puede rendirse ahí, porque está segura de que a las aves joyas les gusta algo. Pero en ese momento, mientras la pequeña dice que debe haber algo más,
esta ave se queda viendo una rama. La misma que toma y empieza a correr desconcertando mucho a la pequeña. Y la pequeña pregunta que sí son las bellotas, pero pide que no le digan que también a las aves joyas les gustan las bellotas. Y esta dice que ellas también reconocen su dulce sabor, porque no se puede evitar. Y las guardó para el invierno, pero las pueden tomar. Pero en ese momento a la pequeña le lanzan todas las bellotas, y esta pide que no la tiren porque esas son realmente deliciosas. Y el duque le pide a su cariño que no la recoja, porque se han caído al suelo. Ante lo que la pequeña por un pero, y ésta se pregunta si no querían las bellotas. Entonces piensa que quieren las ramas, y sí, podemos ver a las aves joyas muy felices y podemos ver que una de estas le da una piedra de hada a la pequeña. Esta le da las gracias y dice entender que le gustan las ramas. Y este soldado dice que su señorita ha tenido éxito con el intercambio. Y este hace saber que dicen que las aves le gustan las ramas con las que pueden hacer nido, y como en ese lugar no hay árboles esas ramas le deben parecer algo valioso. La pequeña dice que entonces pide que vayan a buscar más afuera. Y este soldado dice que sí enseguida y le pide a todo el mundo que vayan afuera y busquen ramas. Y la pequeña piensa que consiguió una piedra de hada dando una rama, y se supone que está bien porque ambos tienen beneficios, pero se siente incómoda. Y esta mira hacia atrás un poco triste, preguntándose si está bien las aves joyas con ese intercambio. Después de esto pasamos más adelante, y vemos a la pequeña junto a su padre decir que sí, porque van a regresar a casa. Uno de los soldados está sorprendido, porque con esa cantidad de piedras cree que podrán cosechar en todo el norte. Y otro le dice a la señorita que ella es increíble, porque consiguió piedra de hadas solo con ramas. La pequeña se ríe y le da las gracias, pero ésta le pide a su papá que oiga. Y el duque le pregunta que qué sucede. La pequeña pregunta si puede enviar varias ramas desde el castillo. El duque pregunta si desde ahí, y la pequeña dice que sí, porque las aves se conformaron con ramas comunes. Pero el castaño, el olivo y los pinos, espera que puedan elegir sus ramas favoritas entre muchas ramas para hacer sus nidos, porque en el norte la comida será abundante gracias a las hadas. Y espera que las aves joyas puedan ser tan felices como ellos. Y su padre dice que así es y le pide que no se preocupe por eso, porque conseguirás ramas que no se puedan conseguir en el norte y se las entregará a las aves joyas. Ante esto los soldados están llorando, porque la señorita, su corazón es muy hermoso. Y otro dice que le da tanta vergüenza ahora alegrarse por conseguir las joyas gratis. Y estos le dicen a la señorita que ella es realmente buena. Ante esto, la pequeña se ve extraña y piensa que de nuevo están diciendo cosas vergonzosas, y le da tanta vergüenza cada vez que los escucha. Pero todos dicen que su suerte debe venir desde el cielo. En ese momento algo desconcerta a la pequeña, y pregunta que cómo que capitán, y este dice que sí, porque es quien lidera en el campo de batalla, y es una virtud preocuparse por sus subordinados, porque un capitán idea una estrategia con un excelente intelecto para poder sobrevivir hasta el final. Y la persona que sobrevive todas las batallas tiene el destino de la suerte. Y es una gran suerte para ellos que la señorita abriera el camino y encontraran las joyas. Y eso es una bendición del destino. Y la Santa Sede de León de la familia de Aslan debe de estar especialmente interesada en ella. Y sí, aquí vemos a su padre con orgullo, y a la pequeña muy avergonzada. Pero estos caballeros siguen hablando porque no, ella es una ardilla, y su Santa Sede la está cuidando. Otro suspira, porque así es como funciona. Y la pequeña se pregunta si es cuidada por la Santa Ardilla, porque ahora que lo piensa esa estrella no ha tomado prestado su cuerpo para bajar. Pero bueno, supone que volverá algún día. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien grita que ellos lo han encontrado. Es Lot, que pregunta si no le había garantizado que no importaba cuánto buscara el duque porque no serviría de nada. Este hombre dice que lo siente, porque no pensó que algo como eso sucedería. Y no esperaba que ellos pensaran en buscar adentro de la cascada y encontraran el pasadizo. Pero Selot le grita que se calle, preguntándole si le va a poner esa excusa. Pero esta persona pide que por favor no lo mate, y vemos a Ritter pensando que son ruidosos, mencionando este mismo, que los desafortunados leones no cooperaron en las negociaciones con la frente en alto, y las piedras hadas con las que planeaban pagar los gastos de la guerra cayeron en manos de la princesa. Y desde que llegó ahí, nada ha salido bien y será mejor que vuelva a la capital. Pero Selot le dice al segundo príncipe que lo siente,
porque le ha mostrado su lado más feo. Pero Ritter dice que bueno, porque no se ve tan mal como siempre. Y Selot le pregunta que qué dice, y el segundo príncipe dice que le contará a su madre todo lo que ha pasado. Pero Selot le pide a su Alteza que espere, porque sabe que está decepcionado, pero eso, a lo que el príncipe responde que no hay nada de qué decepcionarse, porque el poder del conde no es tan grande. Selot dice que lo siente, pero como ya sabe su posición en Aslan ha disminuido. Así que por favor le pide que hable bien con la segunda reina, para que no pierda el apoyo de la familia real. A esto Ritter suspira, diciendo que hasta el final nada ha sido bueno. Esto desconcerta a Selot, que llama a su Alteza, y le pregunta si cree que lo ha olvidado porque el patrón de las flores en la carta que le envió, pero el segundo príncipe le pregunta que por qué no va al grano, y Selot dice que nunca morirá solo, y si le abandonan. El duque sabrá sobre muchas cosas que están relacionadas con la familia real, porque ellos prometieron que le harían el duque de Aslan, y él ha cumplido su promesa, e hizo todo lo que le ordenaron, y sería muy decepcionante que se olvidaran de su lealtad, solo porque cometió algunos errores. Pero el segundo príncipe dice que le resulta que el conde tiene razón y él estaba equivocado, y transmitirá su lealtad como siempre, a lo que Selot le da las gracias a su Alteza. Y este piensa que tiene que amenazarlo de esa manera, para que tenga sentido común, y dice que entonces espera que suba con cuidado a la capital, y el segundo príncipe le pide que se mantenga sano hasta la próxima vez que se vean, conde, pero inmediatamente sale, se queda sombrío, y dice preguntando si lealtad, porque tendrá que decirle a su madre que se deshaga de ese perro, que ni siquiera conoce su lugar. Hasta aquí esta parte, mis amores lindos. Seguiremos en la semana con una o dos partes más. Pero también estoy creando las demás historias que tenemos pendiente, para ponernos al día con todo en realidad. También seguir subiendo contenido nuevo, ya que les he defraudado en cuanto a eso. Pero recuerden apoyar el videíto como siempre, comentar y dejar ese lindo like para que el canal siga creciendo, y poder seguir trayendo historias lindas como esta. Hasta la próxima.